Rabino Eli Abadi, época, Aharoní, 1960. El rabino Eli Abadi es el rabino principal del Consejo Judío de los Emiratos en los Emiratos Árabes Unidos. También es conocido como director del Instituto Jacob Safra de Estudios Sefardíes en la Universidad Yeshiva, con un área de interés en los temas de judaísmo sefardí, historia, filosofía y derecho tradicional comparado. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Sefaradí Estadounidense y del Centro Educativo Mundial Sefardí, y copresidente de Justicia para los Judíos de los Países Árabes. Es ex miembro de la Junta y funcionario del Consejo Rabínico de América, tesorero y vicepresidente de la Junta de Rabinos de Nueva York y copresidente del Comité de la Medalla de Oro del Congreso de Sadat. Nació en Beirut, Líbano. Desciende de un linaje rabínico que se remonta al siglo XV en España y Provenza. Tras la expulsión de los judíos de España y luego de Provenza, su familia emigró a través de Italia a los Balcanes, Grecia, Turquía, Siria y el Líbano. Poco después del establecimiento de Israel, en 1948, los padres de Abadi se vieron obligados a huir de Alepo, Siria, bajo la presión del gobierno. Abadi explicó que el vuelo de sus padres desde Siria, contando la siguiente historia de la cual fue testigo. Dijo el rabino Abadi: mis padres vivían justo al lado de la sinagoga. Vieron a la gente entrar en la sinagoga, saquearla, incendiarla, sacar los rollos de la Torá y los libros sagrados y quemarlos. Mis padres escaparon de su casa por la puerta trasera, mientras la gente intentaba entrar en la casa de mis padres. Se fueron y nunca regresaron. Abadi nació en Beirut, Líbano, en 1960. La familia Abadi se mudó a la Ciudad de México en 1971, después de que la Organización para la Liberación Palestina trasladara su sede de Jordania al Líbano. Vivían en el Líbano sin ciudadanía, como refugiados registrados, con documentos de identidad que decían apátridas. El padre de Abadi, un rabino en el Líbano, pudo ver cómo su foto fue colocada en las paredes de Beirut, afirmando que era un líder sionista, lo que provocó la emigración de su familia. Después de mudarse a los Estados Unidos en 1979 para asistir a la Universidad Yeshiva, obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Salud en 1983. En 1984 recibió otro título por sus conocimientos en estudios bíblicos, también una maestría en filosofía judía de la Escuela de Graduados de Bernard Rebel de la Universidad Yeshiva, y también recibió su ordenación rabínica en el Seminario Rabínico Isaac El Hanan. Asistió a la SUNY Dowd State Medical Center, donde se graduó en 1990 con un título de médico. Hizo su residencia en medicina interna y luego su fellowship en gastroenterología en el Centro Médico Maimónides, donde terminó en el año 1995. Fue el rabino fundador de la sinagoga Sharei Mitzvah Manhattan East, el director de la escuela de la Academia Sefardí de Manhattan y el líder espiritual del centro comunitario Moisés Safra en Manhattan. En 2003 a 2017 fue el rabino y fundador y líder espiritual de la sinagoga Edmond Safra en la ciudad de Nueva York, ahora Congregación Beth Edmond, una de las sinagogas sefardíes más grandes de la ciudad de Nueva York. Actualmente es el presidente de la Justicia para los Judíos de los Países Árabes y miembro del Consejo de la Organización de Sionista Mundial. Es el fundador de la Academia Sefardí de Manhattan y se desempeñó como director del Instituto de Estudios Sefardíes. También como profesor universitario sefardí sobre historia, filosofía, entre otros. Desde el año 2020, tras la firma de los acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y Israel, Abadi se trasladó a Dubái para convertirse en el rabino principal del país. Por muchos años, por medio de sus charlas en la Yeshiva de University, logró cultivar amistad con muchos miembros del gobierno de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, quienes creyeron que era posible la paz entre diferentes fes religiosas. Esto tomando como ejemplo las enseñanzas del rabino Abadi, quien hizo el esfuerzo en explicar cómo existieron grandes periodos de la historia
en la cual diferentes fees religiosas pudieron convivir pacíficamente, como fue el ejemplo de España. En la época previa a la expulsión y al subir de los grupos almohades, elogió los esfuerzos del gobierno emiratí por el reencuentro de dos familias judías yemenitas en Abu Dhabi en enero del 2021 después de una separación de 21 años. En el 2021, Rab Abadi emitió una condena oficial a los hutíes por encarcelar a un judío yemenita, Levi Salem Marjavi, por ayudar a introducir de contrabando un grupo de judíos en Israel, calificándolo como un crimen contra la humanidad. La comunidad de Emiratos Árabes Unidos al principio era una comunidad muy pequeña, integrada por judíos que trabajaban para empresas transnacionales, pero hoy, con la apertura de sinagogas y centros de estudios, es una comunidad en constante crecimiento, ya que existen restaurantes kosher y los servicios religiosos necesarios para un judío observante. Muchos buscan en Abu Dhabi nuevas oportunidades de negocios, debido al clima amable con los negocios y la práctica inexistencia de impuestos. El idioma nativo del rabino Abadi es el árabe y habla con fluidez 6 idiomas. Ha recibido la Orden del Mérito Civil, la más alta condecoración civil en España. Actualmente vive en Dubái junto a su esposa Elsie Eisler, con la que tiene más de 36 años casado.